Llegamos ahora sí o sí al último punto importante de la conferencia. Desde el principio hemos visto que nuestro objetivo a día de hoy es el de poder hablar con los espíritus, ¿no? Básicamente era el nombre de la conferencia. Perfecto. Muy bien, vamos a hablar ahora sí sobre qué lenguaje debemos emplear y qué tipo de preguntas deben hacerse y cuáles deben evitarse para poder establecer una conversación seria y fructífera con el mundo espiritual. Como siempre os decimos, si de verdad os interesa aprender, os interesa evolucionar y poder de esta forma entrar en un contacto más directo con el mundo espiritual, debéis acudir sí o sí a un centro espírita. No sirve de nada leer libros o escuchar incluso esta conferencia y quizás me esté echando piedras sobre mi propio tejado. Pero es cierto, esto solo es la salida. A través de los centros espíritas estudiaréis de forma grupal, confrontando dudas, experiencias y aprendiendo formas de proceder tanto teóricas como prácticas. Es un camino obviamente que exige esfuerzo, pero si echáis la vista atrás, todo lo verdaderamente importante de la vida exige esfuerzo. Quizás en determinados círculos se os diga lo contrario, por eso pensarlo detenidamente, hacer examen de conciencia. No os fijéis únicamente por el fenómeno, porque el fenómeno ¿qué aporta? Voy por mi casa, se me abre una puerta, ¡uy, qué miedo! Se me ha abierto una puerta. ¿Y qué? ¿Qué más da? ¿Qué voy a aprender de eso? ¿Qué me va a aportar todo eso? Así que, aplicaros, aprender de todo lo que os rodea. Y de esta forma, pensaréis por vosotros mismos. Pero vayamos a lo que nos interesa, el cómo hablar con ellos. El grado de superioridad o de inferioridad de los espíritus indicará naturalmente pues el tono que tendrá esa conversación. Eso es algo del día a día. Seguro que no habláis igual a un niño de 3 años que a vuestra vecina de 85. Pues obviamente no. Es algo que nos sucede. Claro que sí. Es evidente, por otra parte, que cuanto más elevado sea el espíritu, pues un mayor conocimiento puede aportarnos. Pero recordar siempre respeto y atención. Por ello, destacar el modo en el que formulemos los diferentes tipos de preguntas, sobre todo referida a las naturalezas de estas. Para ello debemos de considerar 2 aspectos, tanto la forma como el fondo. En cuanto a la forma, por favor, preguntas redactadas con claridad y precisión, evitando giros complejos, evitando preguntas de 7, 8 líneas cuando solo se van a contestar con un sí o con un no. Importante el orden, ir de algo más general a algo más concreto. Es útil, por tanto, preparar las preguntas por anticipado, aunque a veces vayan surgiendo otras, pero bueno, así por lo menos tendremos hilvanado lo que es la comunicación. En cuanto al fondo, sobre todo, seriedad. Hay asuntos sobre los cuales los espíritus no pueden o no quieren responder. A veces por motivos que ignoramos, así que es inútil insistir. Lo que es preciso señalar es que hay que evitar aquellas preguntas cuyo objetivo sea la perspicacia. Es decir, los espíritus lo saben todo. Voy a hacerle una pregunta a ver si le pillo. O por ejemplo, tengo un problema y yo sé la solución, pero voy a preguntarle a él a ver qué es lo que me dice. La desconfianza les ofende y de ella no obtendremos nada bueno. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de preguntas que nos habéis hecho llegar y el cómo planteárselas a los diferentes espíritus. Empecemos con preguntas que les agradan o les desagradan. Podemos afirmar que de forma general los espíritus responderán de buena gana a todas las preguntas que se les formule, siempre que tengan como objetivo de las mismas pues el progreso evolutivo de cada uno de nosotros, dotarnos de los medios necesarios para dicho progreso. Por contra, no prestarán ninguna atención a preguntas ridículas y sin sentido. De hecho, a los espíritus con conocimiento
les desagrada de sobremanera las preguntas realizadas por mera curiosidad o aquellas netamente materiales. En estos casos, como decimos siempre, o bien nos responden o se van por donde han venido. Por el contrario, a los espíritus imperfectos le desagradan todas aquellas preguntas que puedan desenmascarar su ignorancia. De lo contrario, responden a todo, sin que les preocupe si lo que están diciendo es verdad o es falso. Da igual, ellos nos responden. Debemos tener en cuenta, pues por ello, que todas las personas que solo ven en este tipo de comunicaciones una distracción, estas personas son del agrado de los espíritus inferiores, que se complacerán de divertirse a raíz nuestra, satisfaciéndonos cuando nos engañen. Así que, cuidado. Una de las cuestiones que más nos comentáis es acerca de que si sobre los espíritus pueden revelarnos el porvenir, el que nos ocurrirá a nosotros o a algún amigo o algún familiar de los que nos rodean. Lamento deciros que no pueden. Los espíritus nos dicen, si el hombre conociera el porvenir, descuidaría el presente. No nos olvidemos la ley del libre albedrío. Cada uno de nosotros somos los artífices de nuestro futuro, a raíz de nuestras actitudes presentes. Por supuesto, como decimos siempre, que nos equivocaremos, pero bueno, para eso estamos ahí, para equivocarnos, para caernos y sobre todo para levantarnos. Lo que sí es cierto es que en ocasiones muy concretas los espíritus pueden prever cosas que juzguen que puede ser útil que nos revelen. No obstante, en un primer momento debemos desconfiar de este tipo de revelaciones, puesto que lo más probable es que intenten engañarnos espíritus de dudosa vibración. Solo el conjunto de las circunstancias permitirán reconocer el grado de confianza que este tipo de predicciones merecen. Es decir, no es lo mismo que un espíritu con el que hablemos semanalmente nos dé determinados consejos, que de repente se nos aparezca un espíritu y que intente solucionarnos la vida. Pues obviamente yo muy en cuenta, con todos mis respetos, no le tendría. Debemos desconfiar, por tanto, de las predicciones cuyo objetivo no sea de utilidad general. Aquellas de carácter personal fácilmente pueden ser falsas y realizadas por espíritus inferiores. Así que queda sabiendo estas afirmaciones que cada uno opte por creer o por no creer. Por contra, comentaros que los espíritus de conocimiento jamás os dirán una fecha en concreto, un día, un mes, una hora, nunca. ¿Por qué? Pues porque es que ni ellos lo saben, ellos los desconocen. De hecho, si os lo dan, dudad. Cuidado. Por todo ello, no os olvidéis que nuestra misión en la tierra es el progreso, que desde el mundo espiritual nos ayudarán siempre que puedan, nunca siendo engañado aquel que solicite conocimiento a los espíritus superiores, pero sabiendo que estos no perderán el tiempo con nuestras simplezas terrenales, o en decirnos que nos deparará el futuro. Va a ser que no. Otra de las dudas que surgen cuando hablamos con los espíritus es sobre la posibilidad de que puedan revelarnos sobre nuestras existencias pasadas. ¿Es esto posible? Es cierto que en algunas ocasiones es posible, ¿vale? Es cierto, pero como siempre decimos, dependiendo del objetivo de dicha revelación. Si el objetivo sirve para nuestra propia edificación e instrucción, perfecto. Aunque no nos engañemos, la mayor parte de las veces este tipo de preguntas se realizan por mera curiosidad. ¿Habré sido Nefertiti? ¿Habré sido Mata Hari? No sé por qué se me cogen este tipo de ejemplos. Nadie quiere ser, pues no sé, carpintero o lavandera. No sé. Por eso, cotilleos totalmente inapropiados. Y los espíritus no están para perder el tiempo, claro que no. Como ya os he dicho, si en ocasiones os ha revelado este tipo de información, lo más probable es que sean espíritus bromistas. En general debemos considerarlas falsas, o al menos sospechosas, todas las revelaciones de esta naturaleza que no propongan
un objetivo eminentemente serio y útil. Hay médiums y creyentes que aceptan todo lo que nos dicen desde el mundo espiritual a pies juntillas. Solo será engañado quien quiera serlo. En cuanto a la existencia futuras, ¿nos puede decir los espíritus qué nos va a pasar en un futuro? Pues tampoco. Todo lo que nos digan procederá de espíritus inferiores. Nuestro futuro no puede ser determinado con antelación, ya que dependerá siempre de nosotros mismos. Otra de las preguntas que nos hacéis llegar son aquellas relativas a los intereses morales o materiales. Recordar que los espíritus superiores siempre estarán encantados de aconsejarnos. Nunca rehusarán a aquel que le evoque con confianza, sobre todo todas aquellas dudas relacionadas con la moral, con el desarrollo como persona. Por el contrario, rechazarán a todos aquellos que pidan consejo a sabienda que están más próximos de espíritus inferiores por decisión propia. En cuanto a cuestiones particulares, los espíritus es cierto que a veces nos pueden dar un consejo al respecto, dependiendo, como siempre decimos, del motivo de dicho consejo. En cuanto a lo relacionado con la vida privada, pues es cierto, por otra parte, que hay espíritus familiares que a veces nos pueden aconsejar con mayor exactitud. Pero daos cuenta que los espíritus familiares son espíritus que han convivido con nosotros, de tal forma que vibracionalmente estarán muy parejos a nosotros. Por lo tanto, su grado de conocimiento muchas veces no es elevado. Así que, bueno, hay que tenerlo presente esto. Por último, otra de las preguntas que nos hacéis surgen cuando nos preguntáis sobre la salud. ¿Hasta qué punto desde el mundo espiritual pueden aconsejarnos sobre las enfermedades o sobre la salud en general? No nos olvidemos que la salud es una condición necesaria para el trabajo que cada uno de nosotros debemos realizar en la tierra. Y por lo tanto, los espíritus nos aconsejarán de buen grado, por supuesto. No obstante, debemos tener en cuenta que, como todo, hay espíritus de mayor y menor conocimiento, por lo que cuidado con acatar estos consejos a pies juntillas. Lo primero, como siempre decimos, acudir al médico. Lo segundo, conocimiento de uno mismo. Y tercero, pues claro que sí, podemos pedir consejo al mundo espiritual. Sobre todo, nos darán ánimo, nos darán esperanza y nos harán comprender que todo lo que pasa ocurre por algo. Debemos aprender de todas estas circunstancias que estamos viviendo. Claro, esto es muy bonito cuando lo dice una persona, aquí delante de todo el mundo, una persona sana, que no tiene problemas de salud. Claro que sí, consejos doy que para mí no tengo. Lo entiendo perfectamente. Pero en estos casos pensad que todo pasa y que saldréis reforzados de esta prueba que estáis sufriendo. Y de esta forma valoraréis todos aquellos momentos de tranquilidad que os acontezcan. Así que, desde aquí, mucho ánimo y paciencia.